Hola, soy Daniel Valenzuela y en esta oportunidad vamos a revisar el tema relevancia de la función diastólica en UCI. Nuestros objetivos de aprendizaje son interpretar el Doppler transmitral y el Doppler tisular, TDI, comprender el mecanismo por el cual varía la morfología del Doppler transmitral y utilizar estos cambios para interpretar los estados de precarga y así interpretar el estado hemodinámico de nuestro paciente en UCI. Como introducción, el patrón de llenado diastólico del ventrículo izquierdo está determinado por una compleja interacción de múltiples factores, incluyendo las propiedades extrínsecas del corazón como la rigidez y relajación ventricular, así como factores extrínsecos como las condiciones de precarga. Otros factores también influyen en el patrón de llenado, como la velocidad de relajación del ventrículo izquierdo, la presión y la complacencia de la aurícula izquierda, el tiempo de sístole auricular, los cambios dinámicos en el área del anillo mitral y la frecuencia cardíaca. Además, el patrón de llenado transmitral puede ser notablemente diferente, a pesar de tener una idéntica relación presión-volumen o rigidez ventricular, si la relación del ventrículo izquierdo difiere. Una relajación deteriorada reducirá el llenado diastólico temprano con un aumento compensatorio de la contracción de la aurícula. Para poder entender estos mecanismos de gradientes de presión, tenemos que focalizarnos en esta curva de presión. Cuando el ventrículo se contrae, aumenta la presión intraventricular y inmediatamente cuando se cierra la válvula aórtica, comienza la contracción en la relajación isovolumétrica del ventrículo izquierdo, que pueden observar en este tiempo. Y inmediatamente por este fenómeno de relajación, que es un fenómeno activo que consume energía, hace que la presión de llenado del ventrículo izquierdo a fin de sístole caiga notoriamente, hasta encontrar encontrar un punto en el cual la presión de la aurícula izquierda es mayor que la presión de fin de sístole del ventrículo izquierdo, por en cuanto la válvula mitral se va a abrir. Y justo es en el punto de la onda B de la presión wedge, ¿sí? Ahora, finalmente, en este momento que se abre la válvula mitral, va a comenzar a ingresar la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo. Consecuentemente, vamos a tener un aumento de velocidad entre la aurícula y el ventrículo, y nosotros, si colocamos el Doppler pulsado a nivel de la válvula mitral, vamos a poder determinar la primera fase, la fase de llenado pasivo, que vendría a ser la onda E. Y esto corresponde con el valle Y de la presión wedge, ¿sí? Después tenemos un momento en que no hay flujo, un momento de diastasis, y finalmente viene la patada auricular, la contracción auricular, y nuevamente se va a inyectar sangre hacia el ventrículo desde la aurícula, secundario a la contracción auricular. Ahora, lo más importante de esta diapositiva es entender que existe una relación entre la presión de fin de sístole del ventrículo izquierdo inmediatamente después de la relajación intrínseca del ventrículo, y esto se va a sopesar con la presión de la aurícula izquierda. Entonces se va a generar un gradiente entre la presión de la aurícula izquierda y el ventrículo, ¿sí? Y dependiendo del gradiente vamos a tener esta onda, la onda E, y que vamos a ver a continuación. Ahora, estos son los patrones de Doppler transmitral. Como vieron en la clase pasada, este es un patrón normal donde la onda E es mayor que la onda A, y de alguna manera vamos a ver de que las presiones de llenado del ventrículo izquierdo no son tan altas, ¿sí?
Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un patrón de relajación prolongada o tipo 1? Vamos a ver que el tiempo tiempo de relajación isovolumétrica del ventrículo izquierdo es mayor. En consecuencia, la sangre va a ingresar de manera más lenta y más prolongada, donde el tiempo de desaceleración de la onda E también va a ser más prolongado. Ahora, como hay este mecanismo de compensatorio de la aurícula, en esta fase inicial de disfunción diastólica, la aurícula va a tener un rol protagónico en en esta fase y va a aumentar la fuerza y la contracción auricular para compensar y de alguna manera tener un volumen de fin de diástole efectivo. ¿Sí? Y como pueden observar, la onda A es mayor que la onda E. Ahora, cuando las presiones de llenado van aumentando, por ejemplo, la presión Wedge, ya sea por sobrecarga hídrica o por disfunción del ventrículo izquierdo, ahora vamos a observar que va a haber mayor gradiente entre la presión Wedge o la presión de la aurícula izquierda, en verdad, y el momento en el cual terminó la contracción la relajación isovolumétrica del ventrículo izquierdo. En consecuencia, la sangre va a pasar más rápido cuando se abra la válvula mitral y posteriormente vamos a tener una pata auricular. No obstante, uno se puede confundir este patrón tipo 2 o pseudo normal con el patrón inicial con presiones de llenado más bajas, que es el patrón normal. Vamos a ver más adelante cómo podemos distinguirlo clínicamente y con otra ayuda ecocardiográfica. Ahora, si la presión de la aurícula izquierda sigue aumentando, consecuencia hay más precarga, hoy vamos a llegar a tener un patrón restrictivo. Y que simplemente esto denota el hecho de que la presión de la aurícula va a ser mayor, va a haber mayor gradiente entre la presión de la aurícula y la presión ventricular de fin de sístole. Y inmediatamente cuando se abra la válvula mitral, la sangre va a entrar con mayor velocidad. Y esto es lo que estamos midiendo, velocidad. ¿Sí? Entonces, rápidamente va a aumentar la velocidad y va a ser superior, por lo menos 2 veces superior a la onda A, donde en verdad la aurícula ya en esta instancia ya está dilatada y de alguna manera su mecanismo compensatorio se va perdiendo y las fibras están estiradas. En consecuencia, su fuerza, según el mecanismo de Stalin, se va perdiendo. Y el aporte que pueda dar la aurícula para compensar esta disfunción diastólica es prácticamente nulo. Entonces a este patrón lo llamamos patrón restrictivo, como ya lo vieron en la clase pasada. Ahora, algo interesante y que tenemos que tener en consideración es de que, si bien es cierto, hay mayor gradiente de presión, por eso porque la presión de la aurícula izquierda es mayor, por eso la velocidad del flujo de sangre de la aurícula hacia el ventrículo va a ser mayor, pero rápidamente se desacelera también. A este tiempo de desaceleración es algo característico porque rápidamente las presiones se equiparan, puesto que la presión de fin de diástole o las presiones diastólicas también están aumentadas en el ventrículo izquierdo. En consecuencia, como rápidamente se aceleró, se desacelera rápido porque se equilibran muy rápidamente las presiones, porque las presiones con las que está lidiando el ventrículo izquierdo también son altas. En este video les muestro una curva volumétrica de la aurícula izquierda, donde les marco cómo está en la diástole auricular. Inmediatamente cuando se abre la válvula mitral,
La gran mayoría de sangre, aproximadamente 2/3 del volumen auricular, pasan de manera pasiva y luego de la patada auricular el tercio remanente. Esto es un patrón normal. En consecuencia, podemos observar que la onda se encuentra en este periodo, en la fase pasiva. Después hay un periodo de diastasis y, y posteriormente está la onda A, secundario a la contracción auricular. Y lo que estamos midiendo es simplemente la velocidad con la cual pasa la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo cuando colocamos el Doppler pulsado por encima, inmediatamente por encima de la válvula mitral, como muestro en el video. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto va a determinar el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, donde los 2/3 iniciales van a ser de forma pasiva y luego viene la patada auricular completando el llenado ventricular. Van a poder ver que hay diferentes patrones donde, por ejemplo, hay un grado de disfunción diastólica donde la patada auricular va a tener mayor relevancia que la fase pasiva, y en otros donde meramente va a ser el llenado ventricular, meramente va a ser pasivo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros sometemos a nuestros pacientes a una carga de volumen? ¿Sí? De alguna manera, Fragata y colaboradores trataron de dilucidar qué iba a pasar en un modelo experimental con perros, donde progresivamente les iban infundiendo 5 mililitros kilo y realizaban una medición ecocardiográfica, después 10 mililitros kilo y realizaban una segunda medición ecocardiográfica hasta 15 mililitros kilo, y finalmente les dieron venodilatadores, ¿sí? Y ver qué pasaba con los patrones transmitrales como para interpretar la disfunción diastólica que puede ser secundaria a la sobrecarga hídrica. Y como pueden observar, evidentemente no hubo una diferencia significativa en cuanto a la frecuencia cardíaca. Las presiones sistólicas aumentaron levemente, pero sin alcanzar una diferencia significativa. Pero no obstante, y esto es lo que nos importa, las presiones de fin de diástole fueron aumentando, ¿sí? Basalmente tenían unas presiones de 1.5 milímetros de mercurio, a 5 mililitros kilos ya tenían 4, después tenían casi 8, después casi 16, y cuando se usó venodilatadores estas presiones también disminuyeron. Interesantemente, en este protocolo, cuando se fue administrando líquido, el gasto cardíaco o el índice cardíaco comenzó a aumentar. Entonces estos perros eran respondedores a fluidos y en cada sucesiva aporte de líquido aumentó el gasto cardíaco, pero también las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Ahora, ¿qué pasó con el Doppler transmitral? El Doppler transmitral también, como les comenté previamente, es un subrogante de gradiente de presión entre la aurícula y el ventrículo justo antes de que se abra que va a ser en verdad el responsable de la apertura de la válvula mitral. En consecuencia, si pasamos líquido, lo esperado sea que aumente la onda según vamos pasando líquido, y esto es lo que encontraron, que fue aumentando la onda que sería la velocidad que pasa la sangre de la aurícula hacia el ventrículo, pero cuando infundieron 15 mililitros kilo, la onda disminuyó, pero si se fijan acá, la onda A aumentó. Entonces, de alguna manera este experimento causó una disfunción diastólica, como les presenté previamente, y trata de compensar la aurícula para tener un volumen de fin de diástole efectivo, ¿sí? Ahora, en este paper hablan como un patrón, llegaron a tener un patrón restrictivo, pero si uno se fija, estos pacientes o estos perros eran respondedores a fluidos. Asimismo,
la onda E disminuyó y la patada auricular tuvo un rol protagónico como para tratar de compensar. Entonces la sobrecarga hídrica causó un grado de disfunción diastólica, ¿sí? Y obviamente la desaceleración de la onda E, que conversamos que está esto en relación a la presión ya intraventricular y que rápidamente se equiparan las presiones cuando pasa la sangre de la aurícula hacia el ventrículo en fase pasiva, pero cuando las presiones son altas a nivel intraventricular se equiparan rápidamente. Y esto es lo que pudieron encontrar, que va de la mano con la sobrecarga hídrica, pero todavía con una compensación por la parte de la aurícula. Vieron que progresivamente fue disminuyendo el tiempo de desaceleración de la onda E. Y cuando infundieron venodilatadores, prácticamente todos los valores regresaron a su normalidad. Lo interesante de los patrones transmitrales son que son reversibles, que van cambiando en función de la precarga. En esta diapositiva les muestro un patrón transmitral de disfunción diastólica, tipo de relajación prolongada, o tipo 1, uno pseudonormal, o tipo 2, y un patrón restrictivo, o tipo 3. Lo interesante de esto es entender en la fisiopatología hidráulica que juega un rol protagónico cómo progresivamente va cambiando las velocidades tanto de la onda E así como el tiempo de desaceleración de la onda E, y progresivamente como la onda A también va disminuyendo porque se va perdiendo la capacidad contráctil auricular por la sobrecarga hídrica. Ahora, además, estos patrones están en relación a las presiones de llenado de fin de diástole que en consecuencia posterior a la carga de fluidos pueden ir aumentando, y los patrones van a darnos una idea de qué es lo que está pasando dentro del ventrículo izquierdo. Ahora, para poder explicar el patrón tipo 1, inmediatamente les puedo decir que son generalmente pacientes con unas presiones de llenado relativamente normales o bajas, en el cual ya estructuralmente el paciente tiene un grado de disfunción diastólica. Este grado de disfunción diastólica se puede notar en este tiempo, porque tiene aumentado el tiempo de relajación isovolumétrico. En cuanto el ventrículo se va relajando más lento y como las presiones de llenado no son tan altas, cuando se abre la válvula mitral, las presiones de la onda, la velocidad de la onda E es menor, ¿sí? Por lo general está entre 40 y 50 centímetros por segundo, y cuando los pacientes están muy polémicos, la onda E puede estar entre 20 10 centímetros por segundo. ¿Ya? Además, como todavía está en una fase de relajación el ventrículo izquierdo, y esta relajación es lenta, y sigue ingresando sangre desde la aurícula, el tiempo de desaceleración de la onda E también es prolongado. Por lo general son más de 240 milisegundos. Como este pasaje de sangre de la aurícula hacia el ventrículo es lento, y además las presiones de llenado no son tan altas, el volumen de fin de diástole puede estar bastante perjudicado por este grado de disfunción diastólica. Entonces acá viene un fenómeno compensatorio que viene a ser la patada auricular. La aurícula toma el control y trata de aumentar el volumen de fin de diástole, y en consecuencia la velocidad de la sangre en el momento que surge la patada auricular, cuando la sangre pasa hacia el ventrículo izquierdo, es alta, y este es un patrón característico donde la aurícula está tratando de compensar.
para tener un volumen de fin de diástole efectivo. Ahora, si a este paciente nosotros le damos más líquido, pueden ser esto va a depender de cada paciente, de cada modelo, si es un paciente en shock hipovolémico, si es un paciente en shock séptico, si es un paciente que ya con grado de disfunción sistólica asociada. Esto va a variar mucho de paciente en paciente. Algunos con 500 mililitros o 250 ya vamos a cambiar el patrón, a otros con 2 litros o 3 litros vamos a seguir igual. Eh, entonces, esto es importante porque es totalmente dinámico y va a depender del paciente y de la patología del paciente. Ahora, si a este paciente, por ejemplo, eh, le damos 500 mililitros y tiene además una función sistólica alterada, lo más probable es que las presiones de llenado de fin de diástole vayan aumentando. En consecuencia, la presión de la aurícula derecha también. Y como vimos en las diapositivas previas, una vez que el ventrículo se comienza a relajar en su fase isovolumétrica, las presiones a nivel intraventricular van disminuyendo. En consecuencia, el gradiente entre la presión de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo va aumentando. En consecuencia, se abre la válvula. Y mientras que sea mayor el gradiente, va a haber mayor velocidad. ¿Mayor velocidad de qué? De la onda E, del llenado pasivo del ventrículo izquierdo. Consecuencia, cambiamos desde esta morfología de tipo 1 a tipo 2, donde la velocidad de la onda E ya es mayor, aproximadamente entre 80 o hasta 100 centímetros por segundo. Y como pueden observar, el aporte de la aurícula ya va siendo menor, pero todavía tiene aporte. Inclusive hay algunos patrones clásicos donde la onda E es muy similar a la onda A. Ahora, si a este paciente le seguimos dando líquido, lo más probable es que aumente, si es que no es respondedor a fluidos, por ejemplo, aumente las presiones de llenado de fin de diástole y en consecuencia el gradiente entre la aurícula y el ventrículo izquierdo va a aumentar. Y cuando se abra la válvula mitral, la velocidad de la onda E va a ser mucho mayor. Y por lo general sobrepasan los 100 centímetros por segundo, 120, 130, pueden llegar hasta 150. Y esto es de manera transitoria, porque como entro rápido, rápidamente se equiparan las presiones. Y en consecuencia la velocidad del flujo de sangre de la aurícula hacia el ventrículo también va a disminuir y puede llegar hasta cero. ¿Por qué? Porque se equipararon rápidamente las presiones, porque ya el ventrículo está lidiando con presiones altas, tanto en fin de sístole como en fin de diástole o durante la diástole. Entonces, este hecho de que nosotros tengamos un tiempo de desaceleración bastante pronunciado, menor a 150 milisegundos, ya nos habla de que las presiones intraventriculares también están altas, y no tan solo el gradiente entre la aurícula y el ventrículo, ¿sí? Y en consecuencia, el aporte que puede dar la patada auricular es mínimo, porque lo más probable es que en esta instancia ya la aurícula esté bastante dilatada, las fibras musculares estén distendidas y el mecanismo de Frank-Starling auricular sea prácticamente nulo. Entonces a este patrón se le va a denominar patrón restrictivo y está relacionado con presiones de llenado altas. Ahora, vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo podemos relacionar la variación de la onda E en función de predecir las presiones de llenado de fin de diástole. Y esto lo vamos a predecir utilizando además la velocidad en la cual se relaja el músculo miocárdico en la fase temprana o en la fase pasiva de la diástole usando el TDI. Y esta relación vamos a adelantar en cuanto a la EE', nos va a dar una idea de qué presiones de llenado estamos o nos vamos a acercar a ese tipo de presiones.
En esta diapositiva les muestro la utilidad de hacer estas mediciones, sobre todo la relación E', en un escenario clínico como el Winning de ventilación mecánica. En este trabajo analizaron pacientes que fallaron y la prueba de ventilación espontánea versus los que pasaron la prueba de ventilación espontánea y qué pasó con la disfunción diastólica y con las presiones de llenado. Como pueden observar, basalmente los pacientes que pasaron esta prueba de ventilación espontánea tenían clínicamente también algunos predictores conocidos, como por ejemplo la frecuencia respiratoria era menor, el índice de la frecuencia respiratoria dividido el volumen TAIRA también era menor, pero ecocardiográficamente podemos ver que no había diferencias en cuanto a la onda E, en cuanto a la velocidad del flujo pasivo desde la aurícula hacia el ventrículo cuando se abre la válvula mitral. No obstante, ya se pudo mostrar que el tiempo de desaceleración de la onda era un poco menor, significativamente menor en verdad, y esto puede decir de que las presiones de llenado capaz estaban altas y que no se manifestaba con la onda tipo E porque está en ventilación positiva. En consecuencia, hay una disminución de la precarga. Y teníamos estos pacientes con un grado de disfunción diastólica, donde la onda E' varía entre 6 y 8, y como sabemos, de 10 para arriba se considera como normal. Entonces ya tenemos un paciente con algún grado de premorbilidad como para poder rápidamente aumentar las presiones de llenado frente a un estímulo X. En este caso sería, por ejemplo, una expansión con fluidos, pero como estamos hablando de Winning, el hecho de sacarle la presión positiva va a aumentar el retorno venoso y vamos a ver si el corazón puede lidiar con ese aumento del retorno venoso. O van a aumentar las presiones de llenado y el paciente va a desarrollar un EPA o inducido por ventilación, por el test de ventilación espontánea. Y como pueden observar, bueno, ya basalmente teníamos una relación E' mayor a 13, una relación prima mayor a 8 ya nos debería llamar la atención como para poder hacer el monitoreo de la mayoría de nuestros pacientes, sobre todo si son sépticos. Obviamente, si estamos hablando de un paciente cardiópata, estos pacientes tienen otros puntos de corte. Mayor a 15 ya se correlaciona con presiones de llenado altas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó con estos pacientes cuando hicieron el test? Evidentemente, los pacientes clínicamente se hipertensaron, se taquicardizaron, tuvo mayor frecuencia respiratoria, el índice de la frecuencia respiratoria dividido el volumen también aumentó y además el CO2 también aumentó. Entonces, clínicamente, obviamente no vamos a extubar a este paciente, está prácticamente insuficiencia ventilatoria. Asimismo, la oxigenación también disminuyó desde su basal. Pero ecocardiográficamente nos da una idea de qué es lo que pasó con este paciente. El hecho de sacarle la presión positiva hizo de que aumente el retorno venoso, y si se genera este gradiente entre la aurícula y el ventrículo es porque no pudo lidiar con este aumento del retorno venoso, y por eso la presión de la aurícula es mayor. En consecuencia también la presión Wedge y en consecuencia la velocidad de la onda E. Entonces cambió de 80 a 105 y como pueden observar acá, la onda E' no tiene mayor repercusión. Los cambios son bastante sutiles, en este caso nulo, y principalmente está mediado este cambio por aumento de la onda E, y en consecuencia la relación E' también aumentó. Desde pacientes que
comparando en pacientes que pasaron la prueba, eran de PERI 8 y los que no pasaron la prueba más de 15. El área bajo la curva para predecir falla del destete en cuanto a la relación E' es de 0,75, pero desde el punto de vista basal. Ya tener un área bajo una relación E' alto, en este caso era PERI 13, ya tenemos 75% de probabilidad de que el paciente no va a andar bien. Y probablemente este paciente tampoco está respondedor a fluidos, ¿sí? Es otro método que utilizamos a diario como para ver si este paciente va a tolerar una prueba de ventilación espontánea, si es que nuestro problema está enfocado en la parte cardiológica, por supuesto. No obstante, cuando hacemos una prueba dinámica y retiramos la presión positiva, pues colocamos al paciente en tubo T, podemos observar que el cambio de la relación E' aumenta mucho más y su valor predictivo también. Ya no es 0,75, sino este cambio dinámico y este nuevo valor de la onda E' ya tiene un valor predictivo del 86%. ¿Sí? Como pueden observar de manera en este gráfico, obviamente los pacientes que fallaron aumentaron significativamente su relación entre la onda E', mientras que los pacientes que pasaron la prueba no hubo mayor. En este estudio les muestro algo similar en cuanto a la falla del destete en función del grado de disfunción diastólica basal de los pacientes. Como pueden observar, es una población heterogénea donde hay postquirúrgicos, hay shock séptico, hay insuficiencia ventilatoria, respiratoria. ¿Y qué pasó con estos pacientes? En cuanto a las proporciones, podemos observar que los pacientes que no tenían disfunción diastólica, la gran mayoría se pudo extubar satisfactoriamente, mientras que los que tenían disfunción diastólica tipo 1, también no había diferencias significativas entre que se pudieron o no extubar. Y solo recordando, les comenté previamente que este grado de disfunción tipo 1 está relacionado con presiones de llenado bajas o normales, ¿sí? Pero tienen su grado de disfunción. Mientras que los pacientes que ya tienen un grado de disfunción 2 y 3 están con presiones de llenado altas, y pueden observar en este gráfico de barras que evidentemente son los que más fallaron en el Winnie. Entonces es otra manera de evaluar y como para prestar atención antes de realizar esta prueba de estrés en cuanto a ventilaciones de un paciente en ventilación mecánica. En esta diapositiva les dejo algunas referencias donde resalta la importancia de reconocer la disfunción diastólica en UCI. Como ya vimos, uno de los ejemplos es de gran utilidad para predecir la falla de extubación. Además, se vio que la disfunción diastólica también aumenta la mortalidad en pacientes sépticos, y esto y su principal elemento de evaluación también la relación E', pero es un valor predictivo de mortalidad, no mucho más que eso. Y además, los pacientes que tienen disfunción diastólica tienen mayores complicaciones en el postoperatorio, tanto de cirugías cardíacas como no cardíacas. Aquí les dejo la bibliografía para que puedan ahondar un poco más. Vamos a dar por terminado la parte 1 de la importancia de reconocer la disfunción diastólica en UCI, y la parte 2 van a ser solo ejemplos de pacientes reales. Gracias por su atención.